A ser discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante, vamos a leer todos, unánimes, juntos. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Cuando Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron,
para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vamos a orar para que nos visite de lo alto la aurora. Claro, estaba hablando ahí la niña, decía, es que era en ruso muy antiguo. A veces nos pasa eso con la palabra de Dios. Realmente Reina Valera está escrita en un español muy elegante. No es tan antiguo, sino es un español elegante, es una manera muy bien escrita. Pero nosotros no estamos hablando así todo el tiempo. Entonces, que nos visite de lo alto la aurora, pues ¿qué significa la aurora? Significa el sol que amanece. Y cuando habla del sol que amanece, significa que nosotros estábamos en tinieblas y Jesús nos está mostrando la verdad, la vida de fe, la realidad de Dios. Eso es que nos amaneció, que los ojos espirituales fueron abiertos. Eso solamente es por medio de la palabra. Entonces clamemos para que la palabra cumpla ese propósito. Clamemos para que nosotros podamos entender y podamos regocijarnos con ese acontecimiento que ocurrió hace 2000 años, que Jesús vino al mundo. Oremos. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos reunidos en tu nombre, anhelando, deseando, Señor, todas las cosas que vienen de ti. Entonces usa tu palabra con poder, Señor, que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda la verdad. Abre los ojos espirituales, ilumínanos, alúmbranos, permítenos ver, Padre Celestial. Ayúdanos para tener esta experiencia viva. Quita toda religiosidad, quita toda apatía, quita toda indiferencia, Señor, y que nosotros entendamos la trascendencia del acontecimiento eterno, que es que recibimos a Cristo en nuestra vida, que Él habite por fe en nuestros corazones. Ven, ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, Señor. Ven, Señor, no tardes. Ven, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Lo que nosotros vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es benigno. ¿Qué significa benigno? Mire conmigo Romanos capítulo 2. ¿Alguien tiene una versión actual? ¿Quién tiene una versión actual? ¿Todos trajeron Reina Valera? ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a leer en una versión. Primero vamos a leer en Romanos, en la versión de Reina Valera. Dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice ahí, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Cómo dice una versión actual? Muy bien, Elvira. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Muy bien. Bueno, sí, hasta el 5. Pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final. Soportar el sufrimiento. ¿Sigo? No leíste bien ese último. Otra vez el 4, otra vez el 3, el 5. Dice, y si aprendemos a soportar, lo seremos aprobados por Dios. Y si Él no... No, perdón. ¿Está leyendo el 5? 4 y 5. Bueno,
No, el 5. Dice, de eso estamos seguros, Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Ok, leamos en la versión que tiene Joana. No, 4 y 5. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Esa es la misma versión. Dios los trata Otra como versión, ahí tiene luz. ¿No es que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Muy bien, en esas versiones, ¿cómo están traduciendo benignidad? Bondad. ¿Dios es qué? Pero es que benignidad es mucho más que bondad. O sea, benignidad es una palabra mucho más fuerte, más profunda. Dios es benigno, ¿sí? ¿Se acuerdan en la novena de aguinaldos que decimos? Benignísimo, ¿sí? Porque es superlativo. Benignísimo Dios de infinita caridad que tanto amaste. Mire, aquí yo traje la novena. Dice así, todos hemos orado esa novena. Pero es que si nosotros entendiéramos lo que estamos leyendo, dice, benignísimo Dios de infinita caridad que tanto amasteis a los hombres, que le diste en vuestro Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y de virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació, por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongan nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. ¿Encuentra usted alguna imperfección en eso? Es perfecto. Y son partes sacadas de la Biblia, son todo el relato del nacimiento sacado de la Biblia. En su mayoría, ojo, dije en su mayoría, todo lo que está en la novena es correcto. Hay unas cositas que no, vamos a ver unas cositas hoy, solamente unas cositas. Yo tengo tantas ganas de hacer un comentario a la novena de aguinaldos, un comentario cristiano, con la Biblia. Un comentario de la Biblia a la novena, no un comentario cristiano, un comentario de la Biblia para la novena de aguinaldos. Pero lo que dice es tan bueno, ¿no? Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto que amaste a los hombres, que le diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor. La mejor prenda significa el mejor objeto, lo más caro. Caro significa precio, sino caro es lo más apreciado. ¿Cuál es el objeto más precioso que usted tiene? ¿Qué es lo que no le gustaría perder? ¿Cuál es ese objeto que usted dice, no, esto sí para mí es lo más, si tiembla y se va a caer mi casa, yo correría y sacaría esto? ¿Sí? No sé qué es, ¿no? Para los jóvenes hoy en día es el iPhone, el celular. Pero para otro podría ser el anillo de la abuelita, ¿no? Ay, el anillo de diamante que me regaló mi abuelita. Para otro podría ser, no sé, la colección de discos de los Beatles. Y entonces ahí va con la colección. No sé qué podría, el computador, no sé qué podría ser. La porcelana Yadro que me regaló mi tatarabuelo. Bueno, no sé qué es ese objeto precioso. Para alguien el objeto más precioso es su casa que le costó tanto trabajo, o el carro tan lindo que tiene, o un vestido, bueno, no sé. Pero mire, si la vida de su hijo dependiera de ese objeto precioso, ¿usted no la entregaría por la vida de su hijo? Perdón por mi gripa, ¿no? Los papás sacrifican por los hijos lo que sea. Miren cuánto cuesta la universidad de un hijo y eso es traducido en dinero, ¿no? Pero ese dinero es trabajo de los papás. Claro, si el hijo es un hijo sinvergüenza, ¿qué hace con ese sacrificio del papá? Lo menosprecia.
En lugar de ir a estudiar, se pone a tomar cerveza al frente de la universidad. Bueno, no estoy hablando contra nadie, no haga esa cara, no estoy hablando contra usted. Pero usted entiende que es menospreciar ese amor, que el papá está sacrificando todo por su hijo, y el hijo, pero imagínense, el padre, Dios, está sacrificando a su hijo por nosotros. Me dijo una persona en Valledupar una vez, Leticia, me dijo, no entiendo la Biblia. Era una buena pregunta, porque Dios, ¿a quién ama más? A su hijo. Y si Dios ama más a su hijo, ¿por qué entregó a su hijo por nosotros? Entonces nosotros somos más amados que su hijo. Buena pregunta, ¿no? Pero resulta que el padre sabe que el hijo va a resucitar. Por eso entrega al hijo. Porque sabe que aunque hay un sacrificio, ese sacrificio no es un sacrificio de perdición. Es un sacrificio, pero que ese sacrificio va a producir un beneficio. Y es más, en ese sacrificio el hijo va a aprender obediencia. Así lo dice el libro de los Hebreos, ¿no? Qué increíble, ¿no? El hijo es Dios, pero en ese sacrificio el hijo aprenderá obediencia. Entonces él entregó, imagínense cómo no estimar la sangre de su hijo Jesucristo. Por eso le digo que nosotros deberíamos de celebrar la Navidad con tanto sentimiento, con tanta pasión, con tanto entendimiento. O sea, en la familia reunirnos y decir, mire, este es el significado de la Navidad, mire, este es el momento precioso, venga, vamos a orar, mire, demos gracias a Dios porque nos dio a su hijo, ¿sí? Pero algunos llegan a la casa del familiar que tiene el pesebre y va a ir, ¡ay, esto es del diablo! Y le arranca la cabeza al niño Dios. Y entonces, no, pero esto no es el niño Dios. Entonces la otra piensa, oiga, mi familiar está loquito, ¿no? Oiga, ¿no sabe que estos son las bolas de los cristianos? Y no, eso no es mentira, eso es un horror que se inventan los cristianos. Yo no sé dónde sacan esas cosas tan horrorosas. Son muy, ¿cómo se llama eso? Yo digo bizarro, pero siempre me corrigen porque bizarro es valiente. Pero es que en otro término, bizarro significa las cosas que son como medio crepis, como medio raras, ¿no? Entonces, eso es como raro que digan los cristianos eso. Bueno, no estamos hablando del árbol de Navidad, estamos hablando de lo que dice la Biblia. ¿Que Dios es qué? Benigno. Dice ahí su benignidad, su paciencia y qué? Y longanimidad. Esa palabra longanimidad viene también la palabra long en inglés, que es largo, y la otra parte es ganimidad. La longanimidad significa que es tan extiende, Él extiende su misericordia. ¿Usted sabe eso? Dice que Dios extiende su misericordia porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Uno a veces dice, ay Señor, cuando tiene un enemigo, ¿qué dice uno? Ay Señor, juzga a mi enemigo, castígalo, caiga por su propio consejo. Señor, mándale las avispas. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que si Dios ejecuta el juicio comienza por la casa de Dios, de modo que primero lo va a juzgar a usted. ¿Y usted cree que qué? ¿Que usted quedaría con cabeza? No, Señor. Así le dijeron los discípulos, no, Señor, que esa torre que cayó fue por la maldad de ellos. Y el Señor dijo, ay, si fuera por la maldad que cayeran las torres, ¿sabe qué? Ninguno de ustedes estaría vivo, ¿sí? Cuando nosotros pedimos por los demás, pedimos juicio, pero cuando pedimos por nosotros, ¿qué pedimos? Misericordia, misericordia, ¿sí? Bueno, pues hemos de pedir misericordia también por nuestros enemigos, porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Y eso es lo que está diciendo esa porción de Lucas, que nos visitó, que nosotros que estábamos en oscuridad, en tinieblas, nos visitó de lo alto la aurora. Hay una porción en Romanos 5 que me parece tan bella. Siempre que estoy en alguna dificultad y me falta fe, me acuerdo de esta porción. Dice en Romanos capítulo 5, versículos 7 y 6, bueno, hasta el 9, bueno, hasta el 11. Dice Romanos capítulo 5, 6 en adelante. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió ¿por quién? Por los impíos. Usted sabe, Cristo murió no por los buenos. Eso dice la religión, que Cristo murió por los buenos. Eso pensaban los fariseos, que Cristo murió por los buenos, que Cristo venía para los buenos. Por eso los buenos lo buscaban. Y entonces cuando veían que era que Él se juntaba con los ladrones, con las prostitutas, decían, ay no, yo no quiero ese Cristo. Pues sépalo, Él vino fue por los
Lo que pasa es que su merced no sabe que por dentro lleva un cadáver. Eso es lo que no saben. Y esa es la situación peor de los fariseos. Que ellos por fuera estaban blanqueados. Como ha sido una persona correcta, la persona más difícil de predicar el evangelio es una persona correcta. Porque dice, yo no necesito de Dios. No sabe que por dentro lleva el cadáver. Así le dijo, ustedes por fuera están blanqueados, por dentro están llenos de inmundicia. Pero una persona que está en ese pecado, pues de una vez dice, mire, yo soy pecador, ayúdame. ¿Sí? Dice ahí, Cristo cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Entiende que si ahora nosotros nos hemos acogido a ese nuevo pacto en la sangre, donde hay perdón de pecados, ahora seremos mucho más, algunos le dicen, no, como no vio la historia del cristianismo, pues no sabe esto, pero algunos cristianos no se bautizaban sino ya chuchumecos cuando ya se iban a morir. Pero chuchumeco en lengua de San Basilio significa gozo. Pero cuando ya están viejitos, entonces cuando ya están viejitos se bautizaban. ¿Por qué? Porque en el cristianismo, ese cristianismo legalista, fariseo, inventaron que si una persona después de bautizarse volvía a pecar, ¿qué? Se perdía eternamente. Entonces los cristianos decían, mejor yo no me bautizo sino cuando ya sea viejo. Cuando ya sea viejo, pues ya no me quedan muchas ganas de pecar, entonces voy y me bautizo y me muero y entonces ya yo entro al cielo limpio como si nunca hubiera pecado. ¿Entiende esa deformación del mensaje que está hablando? Porque el bautismo no era lo que limpiaba los pecados. El bautismo solamente era la ceremonia en la que yo había decidido entregar mi vida a Cristo para vivir con Él. Y en ese camino Él va a empezar a hacer la obra que perfeccionará. En ese camino siempre nos está limpiando, siempre nos está enseñando, siempre estamos conociendo cada vez más. Entonces nosotros deberíamos estar ahí como entendiendo qué significa. Como ellos no entendían, por eso realizaban de esa manera el bautismo. Dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, imagínense, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. ¿Usted cree que si siendo usted enemigo de Dios, Él le perdonó los pecados y le dio vida eterna? Ahora, usted, siendo su hijo, Él no va a hacer una obra todavía más poderosa y no va a tener más misericordia y no va a tener más amor. Si siendo enemigo tuvo amor, siendo hijo, ¿qué? Mucho más amor. Dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso ya no hay duda. Nosotros no deberíamos de dudar que en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier prueba que pasemos, nosotros ahora somos sus hijos, hemos establecido un nuevo pacto y podemos acercarnos a Él, siempre lo hemos dicho, confiadamente, llamarlo Padre nuestro, y Él nos va a salvar. Esa es su benignidad. Estamos en Lucas capítulo 1, vamos. Lucas capítulo 1. No vamos a alcanzar a hablar de todo lo que tenemos que hablar, pero en la casa lea la Biblia, lea Lucas 1 otra vez y lea la novena de aguinaldos. La novena de aguinaldos. Y vean que está muy bien escrita. Hoy yo le voy a dar unas pinceladas, pero usted no vaya a decir, ay, el pastor se volvió, no, hereje. Ay, bueno, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Por qué? ¿Por qué era una ciudad de Galilea llamada Nazaret? Bueno, en primer lugar, porque lo decía la profecía. Y tú, Galilea de los gentiles, ¿se acuerda? Luz le resplandeció. Esa era la profecía que hablaba. ¿Dónde está esa profecía? Galilea de los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué esa región? Porque mire, de toda la tierra de Israel, el lugar más feo, el lugar más despreciable
los extramuros, el lugar donde, por eso era que permitían vivir ahí a los gentiles. Usted sabe, los judíos no se juntaban con los gentiles. Pero en esa región, como era una región tan menospreciable, permitían vivir a los gentiles ahí en Galilea. Y los judíos que no tenían absolutamente nada, que estaban en la pobreza, en la inopia, vivían en esa región de Galilea. Mire conmigo Juan capítulo 7, versículo 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Galilea era la región, los galileos eran tenidos por gente medio mal, ¿no? No sé en el mundo qué país sería de esta región, digamos como Haití. Haití es un país tan pobre, una pobreza tan grande, ¿no? Y azotado por tantos temblores y males y cosas. Pero imagínense ahora, no solamente Haití, sino la ciudad más pobre de lo más pobre. Eso era Nazaret. Nazaret era un pueblito, eran pobres dentro de los pobres, eran miserables dentro de los miserables. Mire conmigo Juan capítulo 1, versículo 46, 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Usted se imagina lo pobre que era Nazaret? Sí, eso es como decir, miren, hay un gran científico, especialista en campos magnéticos y en física cuántica. ¿De dónde es? De Haití. ¿De Haití puede salir un científico? Eso pensaría. Pero usted entiende que Dios escogió lo más humilde de lo humilde para venir. Mire, a mí eso me quebranta. Eso lo hace ser más Dios. Eso lo hace que es completamente diferente a nuestro pensamiento. Nosotros llegaríamos a un palacio con armiños de una familia. No, Él está viniendo, ¿en dónde? En Nazaret, en Galilea. Pero no solamente eso, sino que ellos llegaron a Belén, y en Belén no había hostal, y entonces buscaron un pesebre para nacer. ¿Sí? Nosotros decimos eso en la novena, que naciste en un pesebre que para nuestra salud y remedio. Es que, ¿usted ha entrado alguna vez a un pesebre? Un pesebre es un lugar donde se guardan los animales. ¿A qué huele el gallinero? Pues a uno le parece rico cuando es del campo, pero cuando es de la ciudad. Y cuando entra al establo de una vaca, ¿qué huele? Y cuando entra a una porqueriza, ¿qué huele? A eso huele un pesebre. Era el lugar donde se guardaban los animales. Y él nacerá ahí en medio de pajas, ¿no? Alguna gente dice, no, es que José era un hombre rico que tenía familia y que no. Ay, eso es pura mentira, eso es absolutamente mentira. No, José era un carpintero pobre. María era una mujer también pobre, tan pobres que cuando presentan al niño, ¿qué sacrifican? No un becerro gordo, no, 2 palomitas, que era lo más pobre. Yo le dije la vez pasada, ¿no? Ay, yo quisiera hacer alguna de esas palomitas. Imagínese uno ser la ofrenda por Jesús, o ser ese pesebre, imagínese, ese lugar tan miserable, pero donde nace ¿quién? El Rey. Pero usted sabe que eso estaba profetizado. Mire conmigo Primera de Crónicas capítulo 17. Primera de Crónicas capítulo 17,
versículo 9 al 14. Ese no es. No. Si es, ahorita vamos a ver Primera de Crónicas. Es Segunda de Crónicas, capítulo 6, perdón. Trasnoché mucho ayer. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 1. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él que habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Mire conmigo Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. ¿No le parece como extraño? Dios que es luz, Dios que es, no hay sombra en él, no hay tiniebla en él, dijo que vendría y habitaría ¿dónde? En la oscuridad. Eso está hablando de que el verbo se hizo carne. Usted sabe, ¿no? Este universo es tinieblas, este universo es oscuridad. Pero además de eso está hablando de algo también más profundo aún. ¿Dónde dijo que vendría y habitaría? Mire conmigo Juan capítulo 14. Versículo 23, si leen en la versión actual. Julio. Pásale a Elvira, por favor. Juan capítulo 14, versículo 23. Ay, ¿dónde voy? 14, 23. Jesús le contestó: si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Los que no me aman no me obedecen. Hasta ahí, hasta ahí. Vendremos a vivir con él. Otra versión, ahí atrás. Nubia. Dice, le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. ¿Y haremos nuestra qué? Mire, perdóneme su merced, pero usted está en la misma condición que yo. Nosotros somos un pesebre. Somos un lugar de paja y estiércol. Somos vasos de barro. Pero Dios prometió venir a habitar y a morar en nosotros. Mire conmigo Efesios capítulo 3. Versículo 17. Efesios capítulo 3. Versículo 17. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Imagínense, es que entienda cómo está escrita la Biblia. En la clase de historia, el profesor hablaba de dos corrientes de exégesis bíblica. Él decía, algunas escuelas, las escuelas orientales, hablaban de la Biblia completamente literal, histórica. Y las iglesias de Alejandría hablaban de un modo espiritual, alegórico. Lo que no sabían los unos y los otros es que la Biblia maneja las dos formas. Cuando está hablando que Dios vendría y habitaría en la oscuridad en Reyes, está hablando del tabernáculo, que era un lugar oscuro, y ahí iba a poner su nombre.
pero está hablando también del universo, en donde Jesús va a venir a habitar. Ahí lo leímos en Lucas, que nos visitará de la luz la aurora, que en el valle de sombra de muerte nos resplandeció la luz. Pero también estamos hablando de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro corazón, que éramos tinieblas, pero la luz ha llegado a nosotros. ¿Entiende cómo la Biblia maneja esos diferentes niveles? ¿Es la Biblia literalista, histórica? Sí. ¿Es la Biblia alegórica, espiritual? Sí. Y hemos de aprender a leer en todas esas dimensiones. Cuando aprendemos a leer en esas dimensiones, nosotros podemos encontrar la riqueza de la Biblia. Por eso es un problema irse bajo una escuela. Una escuela no sirve, nos toca salirnos de las escuelas y mirar la totalidad de la Escritura. Sí, Él viene a habitar en nosotros. Mire cómo dice la novena de Aguinaldo, es una maravilla. Dice, en retorno de Él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos ¿qué? Su cuna y more eternamente. Usted entiende que solamente con la humildad es que nosotros podemos recibir a Dios, entendiendo no somos dignos, no somos dignos. Nada de nosotros te podría agradar. A mí me da risa porque en Israel está la iglesia de la Natividad, allá en Nazaret. Y entonces, en Belén, perdón. Y entonces esa iglesia, cuando el imperio turco tomó la región de Palestina, políticamente repartió la iglesia a quien más le convenía. Entonces esa iglesia está repartida como entre 4 comunidades. Los ortodoxos tienen una parte, es la misma iglesia, es como si fuera esta iglesia. Entonces la nave central le pertenece a los ortodoxos. La esquina de allá le pertenece a la iglesia armena. La iglesia de acá le pertenece a la iglesia católica. Pero hay un huequito, ¿no? Abajo uno entra por debajo y ahí está la gruta donde se cree, no se sabe, no es cierto, lógico que no es cierto, no se sabe. Donde se cree que nació Jesús, se llama la Gruta de la Natividad. Ese pedacito es un huequito, le pertenece a los franciscanos. Claro, ellos se quedaron con lo mejor, imagínense, pues la Gruta de la Natividad. ¿Sabe qué es lo absurdo? Como nosotros tratamos de hacer. Ese lugar lo decoraron con finas telas bordadas en oro. El piso lo cubrieron con un mármol y le colocaron una estrella de plata. Y entonces va la gente y besa la estrella de plata. Ay, no entendimos que a Dios le plació nacer en la humildad y en la inopia todavía. Y queremos vestirlo de galas. Y así hacemos con el Evangelio. Nosotros queremos crear del Evangelio una filosofía trascendental y la adornamos con palabras y le ponemos armiños y resulta que, no señor, es la sencillez de la palabra. No es con palabras de humana sabiduría, no es con filosofías, no es con vanagloria. No, nosotros hablaremos solamente que la sencillez del verbo que se hizo carne a vivir en un pesebre. Por eso dice con humildad profunda, con total desprecio de todo lo terreno. Ahí es donde Jesús encuentra su cuna, ¿no? Sigamos leyendo, no la novena, sino la palabra. ¿Qué hicieron el domingo? No, ese pastor se perdió, ahora lee la novena. Y los de Santa Fe felices, ¿no? Solamente los hinchas del fútbol entienden el chiste. Dice entonces, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era ¿quién? María. ¿Usted entiende que María era una mujer virgen? Increíble. Muchos teólogos hoy en día están negando eso. ¿Sabía eso? Que muchos teólogos de la religión están negando la virginidad de María. Y dicen en medio de su erudición, porque esa es una profecía. Mire la profecía, ahí está escrita la profecía. ¿Dónde está? Por aquí también la tengo. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué decía la profecía? Por tanto,
el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya en algunas traducciones no dice virgen, dice ahora ¿qué? Doncella. Porque dicen, es que la palabra no está hablando de el himen de una mujer, sino que se refiere es a la edad cronológica de una mujer ahí, pura carreta. Sí, la palabra doncella, ¿qué significa? Una mujer joven, virgen. Es una virgen, para mostrar que el ser que nacerá será hijo de Dios. No es por la fuerza humana, no es por la obra humana, sino que es... Entonces, pero a ver, explíqueme eso, ¿cómo es posible? Muy fácil, la Biblia lo dice. Lucas capítulo 1, ahí está explicado claramente. Versículo 37, lea conmigo, voy a esperar que encuentre. La explicación científica de cómo fue posible el nacimiento virginal de Jesús si no hubo unión de los dos gametos. Versículo 37, ¿qué dice? Porque nada hay imposible para Dios, su merced. ¿Entiende cómo es posible que una virgen quede embarazada? No, esto no fue que el óvulo de María fue fecundado, eso lo dicen algunos teólogos, una cosa horrorosa. Yo le cuento los horrores, pero no los voy a repetir. Que el óvulo de María fue fecundado por el esperma del Espíritu Santo. Ay, no. No es lo que dice la Biblia. ¿Cómo fue? Juan capítulo 1, la Biblia lo dice claramente. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne. El verbo es la palabra de Dios. El verbo es el logos de Dios. El verbo que se hizo carne. No fue que el esperma vino y buscó, no. El verbo, Dios mismo. Por eso comienza Juan diciendo eso. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Y el verbo se hizo carne. Lo leímos en el Salmo hoy. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de mí sin que faltara una de ellas. Todo el camino del Mesías está escrito. Estamos viendo dónde iban a ser, cómo iban a ser, de qué familia iban a ser. Dice, con José de la casa de David. ¿Por qué de la casa de David? Ahora sí miremos Primera de Crónicas capítulo 17, versículo 9. ¿Por qué de la casa de David? Porque así lo había prometido Dios. Es el cumplimiento. Primera de Crónicas capítulo 17. Versículo 9. ¿Sí? Dice, asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad los consumirán más como antes. Y desde el tiempo en que puse a los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos, te haré saber además que Jehová te edificará casa. Fíjense que es Dios el que nos edifica casa. ¿En quién? En Cristo. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Por eso cuando Jesús está comenzando la vida pública, ¿qué le grita a la gente? Jesús, hijo de David. Porque estaban esperando el cumplimiento del reinado, pero ellos estaban pensando en un reinado físico, ¿no? No estaban entendiendo que era un reinado espiritual, un reinado eterno. Nos ha nacido el gran rey.
Miren lo que dice la novena en los gozos para todos los días. Oh sapiencia suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te haya rebajado. Oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh Adonai potente, Adonai es Señor, oh Señor potente, que Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh raíz sagrada de José, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. Al orbe es al mundo y fragante nardo dice que él es el hijo amado en el cual tiene complacencia, que él es olor fragante delante del Padre, como incienso. Dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño da al mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Y podemos seguir leyendo la novena y nos daríamos cuenta que es escrita perfectamente. ¿Cómo no celebrar la Navidad? ¿Cómo no decir, ay Dios, abriste las puertas que estábamos en tinieblas de pecado y nos has dado tu luz y nos has dado el sentido de la existencia y la vida eterna y amarte? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo despreciar ese regalo? Porque ¿se acuerdan que ese era el pecado imperdonable? Dios perdona todo. Dios perdona el asesinato. Dios perdona el adulterio, la mentira, el chisme. ¿Qué no perdona? Despreciar el regalo de su Hijo. Porque estamos despreciando lo más sagrado para Él, la vida de su Hijo Jesucristo, que entregó para salvarnos a nosotros. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias. Estamos aquí reunidos en tu nombre, clamando. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Señor. Alúmbranos, muéstranos. Padre, quita todo orgullo, quita toda vanidad, quita todo lo terreno que impide que nosotros aceptemos quién eres tú y nos rindamos a tus pies. Obra con poder, Señor, ahora mismo, Señor, sobre todo nuestro ser. Y ayúdanos a entender esa muestra de amor tan grande que tú diste en tu Hijo Jesucristo. La mejor prenda de tu amor, Señor. Gracias te damos porque has venido para nuestra salud y remedio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.